Buen día, estamos acá con Lucas Gersi, abogado constitucionalista, y va a opinar un poco sobre coyuntura actual. Buen día, Lucas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación y muy feliz de poder conversar contigo. Cuéntanos primero que nada, ¿cómo es esto de la Católica? ¿Hay un veto, no hay un veto? Al final no es, todo se ha resuelto de buena manera. Yo quiero aclarar esto porque hay gente en las redes sociales que de repente comenta cosas que no son necesariamente Así ciertas. No ha habido ningún veto hacia mi persona. Yo he sido convocado para dictar el curso de Derecho Constitucional por el jefe de departamento de la Universidad Católica. He sido objeto de un proceso de evaluación que yo aprobé con 19 puntos sobre 20 y como consecuencia de eso he sido programado y voy a dictar este curso en la universidad, ¿no es cierto? Hay un grupo de alumnos que opinó en contra de mi contratación en las redes sociales. Claro. Y eso yo lo tomo democráticamente. Yo no soy una persona picona. Eso es parte de los espacios democráticos. Y lo que tenemos que hacer en una universidad es siempre poder tolerar la discrepancia con espíritu, digamos, crítico, ¿no? Claro. Y yo estoy muy feliz de dictar en mi alma mater y una universidad a la cual le tengo cariño, que es la Universidad Católica, siempre además reconociendo y respetando a los profesores que he tenido, los maestros que he tenido, extraordinarios, algunos de posturas muy distintas a la mía, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas algunos? Claro, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño las extraordinarias clases de Felipe Osterling Parodi, que en paz descansa, de Jorge Avendaño Valdés, que en paz descansa, ¿no? Ya otros docentes muy buenos he tenido muchos, ¿no? El doctor Juan José Ruda, por ejemplo, extraordinarias clases, siempre lo recuerdo. El doctor Alfredo Villavicencio, ¿no? Una persona de izquierda, pero unas clases siempre extraordinarias, ¿no? Lo interesante es que estos alumnos, los que, digamos, no tengan una postura igual que la tuya, tranquilamente el debate se puede trasladar a la clase y enriquecer la discusión. Claro, ¿no? de eso se trata y para eso está la universidad, ¿no? Así es, para debatir. Inclusive, digamos muchos profesores, ¿no? Elmer Arce, que es el jefe de departamento actual, tremendo profesor. César Landa, ¿no? Con todas las críticas que de repente se le puede hacer. Claro. Profesor extraordinario, ¿no? De Derecho Constitucional, y de hecho él fue quien me motivó a entrar a involucrarme en el Derecho Constitucional. Ya. Él ha sido parte también de este jale, claro. Y ahora, esto es curioso, ¿no? Porque hace un tiempo también se hablaba con otros profesores que también eran como de izquierda, también despertó comentarios, ¿no? En la Católica también. Bueno, la Católica siempre ha sido una universidad con una presencia fuerte de la izquierda, claro, pero eso no ha sido históricamente la única corriente. Siempre ha habido profesores con diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Y la idea de una universidad es que pueda haber un debate alturado, democrático, tal y como corresponde, ¿no? Claro, y también hubo en su momento críticas con, no sé si era Mirta Vázquez o otros profesores de otras tendencias también, ¿no? Seguramente, claro, es legítimo que se pueda criticar a uno u otro profesor, ¿no? Claro, sí. Bueno, es parte del juego de la clase, es parte de la universidad, del debate, ¿no? Sí, efectivamente. Entiendo que hoy ha salido Aldo Mariátegui a decir que hay un tema con, no sé si qué tan, hasta dónde va este punto, ¿no? Con web, ¿no? No sé si sabes algo del tema, sí. En la Universidad o no Católica al tanto también. De eso, sí. En la Universidad Católica. Sí, hoy día lo ha comentado, pero no sé si estaba buscando información, pero no he visto nada nuevo sobre el tema. La verdad que de eso yo no tengo mayor conocimiento. Las contrataciones de profesores de la universidad no son centralizadas, ¿no? Claro. Sino que cada departamento ve lo suyo. Lo ve, entonces eso habría que preguntarle a las autoridades correspondientes. De economía, claro. Me imagino que de economía, ¿no? Claro. Bueno, volviendo a la coyuntura, ¿cómo es la situación actual? Ya estamos un poco mirando un año de eventos internacionales, en fin, en noviembre es el más importante, por supuesto, ¿no? Pero ya no está el debate, digamos, sobre el cambio de gobierno, sino más bien sobre cambios dentro del gobierno. ¿El último gabinete te ha parecido buen cambio, me imagino? A ver, por arista y por mucho. Yo creo que ha sido un cambio positivo, porque se han reclutado personas que tienen solvencia en sus temas para el gabinete, ¿no? La presencia de Arista, la presencia de Mucho. Creo que el canciller también está haciendo un trabajo bueno. Entonces hay que reconocerle al gobierno actual su búsqueda de convocar talento
y de trabajar profesionalmente los problemas que tiene el país, ¿no? Faltaba más cambios quizá, interior. Quizá un poco más, ¿no? No es suficiente para que el gobierno sea un éxito completo, pero por lo menos va en el buen camino. Sin ¿no? seguridad, digamos que todo lo demás es complicado también, ¿no? El temporero por el interior. Así es. Claro. Sí. Ahora, el caso de Bucho, de Arista, ya se está hablando sobre qué van a hacer con Petroperú, ¿no? Ya Petroperú se ha vuelto un tema muy complicado de manejar, ¿no? Pareciera que van a dar un rescate finalmente. Sí. Digamos, yo creo que es un despropósito que se haya intentado darle a Petroperú lotes para exploración o explotación. Petroperú no tiene la capacidad técnica para eso y a través del tiempo se ha visto que lo de la refinería de Talara ha sido un despropósito también, ¿no? Claro, que son varios capítulos, ¿no? Empieza mal, luego el gobierno Humala se hace esta compra que es desmedida, ¿no? La refinería, y luego, bueno, con el gobierno de Castillo ya se termina el despelote con Hugo Chávez, ¿no? Así es. Sí. Así es. Ahora, ¿por qué es tan difícil tener una empresa estatal eficiente? Porque creo que nadie estaría en contra de una empresa estatal que funcione, ¿no? Lo que pasa es no es el caso. lo que ocurre es que las empresas son eficientes cuando hay un dueño que está permanentemente fiscalizando a los gerentes y a la administración para que la empresa sea eficiente, ¿no? En una situación de libre mercado, la empresa que no es eficiente quiebra. Cuando hay una empresa pública, puede ser ineficiente y la empresa nunca va a quebrar. Además, no hay un dueño de la empresa, sino que el dueño somos todos los peruanos. Pero los peruanos que tenemos que ganarnos el pan de cada día, no vamos a estar fiscalizando a Petroperú. Es decir, porque existe el problema económico llamado el problema de la agencia, no puede haber, la verdad, con honestidad, empresas públicas eficientes, ¿no? Son una quimera, ¿no? ¿Tú crees que no puede haber? En todo caso... Tendría que haber un gerente. Si tú pones a un gerente que tiene la generosidad de la Madre Teresa de Calcuta y además la eficiencia de un súper empresario, un súper gerente, puede ser. Pero eso es una circunstancia excepcional. Que no se ha visto, al menos en este país. Excepcional, ¿no? Tendrías que tener una persona que sea recontra eficiente y además recontra altruista y honrada, ¿no? Y eso es poco común, ¿no? ¿Por qué la parte altruista, perdón? Porque claro, si no hay alguien que está fiscalizando, claro, el incentivo de repente es a no esforzarte al máximo, a priorizar otras cosas, ¿no? Claro, que no es digamos, el desempeño de la empresa. Claro. Ahora, tampoco parece una opción privatizarlo, ¿no? Porque así como está, no parece un paso lógico ahorita, ¿no? En todo caso... difícil encontrar postores, ¿no? Para eso. Yo entiendo que hay proyectos de ley en ese sentido. Vamos a ver el Congreso cómo los tramita, ¿no? Sí. Inclusive con anterioridad hubo una norma que se llegó a aprobar, no recuerdo exactamente el año, pero hubo una norma que autorizó inclusive que Petroperú pudiera pasar a ser una empresa mixta con mayoría de capitales privados. Es una norma vigente. ¿Cuándo fue eso, perdón? Me acuerdo que lo revisé, no recuerdo exactamente el dato, puede haber sido 2009, 2010, ¿no? Pero está el marco legal para que Petroperú capte capital privado, existe, ¿no? Existe. Lo que ocurre es que hay una conciencia de que esto se podría hacer, pero de repente por timidez política les tiembla la mano, ¿no? Sobre el tema electoral, bueno, se ve ahora al expresidente Fujimori dando vueltas por todos lados, ¿no? Se habla mucho sobre una posible... Entiendo que no puede ser candidato. A ver, ¿o sí puede ser candidato? El presidente Fujimori, al haber sido indultado, el indulto genera los efectos de cosa juzgada. Eso significa que el indulto tiene el mismo efecto a que si Alberto Fujimori hubiera ya terminado su condena, sentencia, culminado de cumplir su sentencia, ¿no? Entonces, él podría postular. Sin embargo, hay una ley que señala que aquella persona que fue condenada y no paga su reparación civil no puede postular hasta que pague la reparación civil, ¿no? Yo entiendo que en el caso de Alberto Fujimori él no pagó esta reparación todavía, entonces él tendría que pagar esta reparación para poder postular, ¿no? También se habla de una ley del tema de condenados por derechos humanos, ¿no? ¿Hay algo de eso, creo? No, eso no tengo conocimiento de eso, ¿no es cierto? Además, Alberto Fujimori ha sido condenado por
el delito de secuestro y homicidio, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Claro. Lo otro fue un agregado. Así es, lo otro no es el delito, es una calificación que le hacen durante la argumentación de la sentencia, pero no es un delito tipificado como tal, ¿no? Alberto Fujimori, sin perjuicio de todo eso, y sin perjuicio de que Fujimori de repente puede plantear un juicio, ¿no? Para discutir que por qué le limitan su derecho a postular al tema del pago de la reparación, ¿no? Sin perjuicio de todo eso, yo no creo que él esté pensando en una postulación, ¿no? Tomemos en cuenta su edad, ¿no? Tomemos en cuenta todo lo que ha vivido. No creo que esté pensando en eso, ¿no? Ahora, no es una postulación, ¿no? Es una postulación, pero sí parece que va a acompañar una campaña, ¿no? Eso definitivamente, y está en todo su derecho a hacerlo. Claro. Eso definitivamente. ¿Y cree que la candidatura de Keiko sería... Se habla mucho ahora último por una encuesta privada con Antauro, ¿no? Pareciera que polarizan desde ya. Falta demasiado para hacer ese tipo de especulaciones. Yo respeto el derecho, la aspiración legítima que tienen todos los peruanos interesados en esto a postular. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes que el fujimorismo en la política peruana se ha ganado un espacio indiscutible, ¿no? Sí, claro. De los partidos que tenemos es de los más institucionales hoy en día, quizá el más institucional. Hay cosas que no le van a gustar a todos, pero es un partido que funciona dentro de la lógica democrática peruana, que tiene un montón de gente muy camiseta, muy comprometida, muy eficaz, ¿no es cierto? Y a veces se tenía esta idea, ¿no? La gente de izquierda quería excluir al fujimorismo, ¿no? Ponerles un San Benito. Eso no es real, eso no es viable. El fujimorismo tiene su espacio en la política peruana y se lo tenemos que reconocer, ¿no es cierto? Ahora, hablando de exclusiones, hay gente que cuestiona la inscripción de Antauro Humala bajo la idea de que su ideario y sus ideas son abiertamente antidemocráticas, que proponen cerrar el Congreso, cerrar el TC, ¿no? ¿Qué hacen en esa figura? La ley electoral establece que los partidos con ideologías contrarias a la democracia no se pueden inscribir. Además, la ley electoral faculta a la Defensoría del Pueblo o a la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, están facultados a solicitar la disolución, inclusive de un partido político que tiene conducta antidemocrática. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso, no? Lo que ocurrió en este caso, que es, yo creo, indignante, ¿no? Es la verdad un insulto a la inteligencia, es que un abogado, amigo mío, llamado Alfonso Valladares, presentó una tacha contra la inscripción del partido Antauro, diciendo este partido es un partido que reivindica las ideas de Antauro, y él sustentó todas las cosas que ha dicho Antauro, ¿no? Hay que fusilar a las personas, tiene que haber un Perú que se basa en la etnia, ¿no? La raza cobriza, y no, es decir, este tema racialista que tiene Antauro, y dijo, esto es contra la democracia, tiene que disolverse o no se puede inscribir el partido. Y el Jurado Nacional de Elecciones, en vez de resolver el caso desde la perspectiva de fondo, es decir, en vez de decirle, yo creo que lo de Antauro va en contra de la democracia o no va en contra de la democracia, en vez de hablar de las ideas de Antauro, le contestaron pues civilinamente que este partido no tiene nada que ver con Antauro, ¿no? Claro. Y el hecho de que las siglas del partido son Antauro no tiene nada que ver con Antauro. Lo que ha dicho Salazar, así es, ¿no? Y eso la verdad que no convence a nadie y no tiene pues sustento, ¿no? Es un ataque a la lógica más elemental. Ha dado una doble explicación, lo cual demuestra que está un poquito... Porque le ha dicho, yo no estuve ahí, ¿no? También ha dicho, ¿no? Yo no estuve, estaba de vacaciones, ¿no? Bueno, pero él es presidente del jurado. En una entrevista con Rosamela Palacios dijo, yo no estuve ahí, además, ¿no? Como diciendo, encima... No soy yo. Bueno, habría que revisar la resolución, ¿no? Habría que ver. Pero él, como presidente del jurado, le corresponde intervenir y le corresponde suscribir, ¿no? La resolución. Habría que ver, ¿no? Quizá él no suscribe la resolución. Ahora, pero igual, en todo caso, el tema de fondo, como dices, queda ahí, ¿no? ¿Cómo podemos escribir un partido? ¿Cómo la democracia puede un poco dispararse a los pies, ¿no? Puede escribir un partido que cuestiona y que advierte que va a ser antidemocrático, anticonstitucional. Sí. Ahí la verdad hay un dilema, ¿no? Ahí hay un dilema porque el partido Antauro no es el único que tiene ideas cuestionables desde el punto de vista de la democracia. Así es. Podríamos hablar inclusive del caso de Perú Libre, ¿no? Perú Libre en su ideario también reivindicaba
ideas, digamos, dictatoriales, ¿no? Así, decía tomar los medios, tomar el TC, creo claro, que cerrar el Congreso. Muchas cosas así, ¿no? Entonces... ¿debió bloquearse en su momento, quizá? Quizá es algo que se pudo evaluar, ¿no? De hecho, yo quiero hacer un poco un recordaris, ¿no? Antes de la segunda vuelta, durante la campaña electoral, antes de la segunda vuelta, con Alberto Valladares, presentamos un escrito, ¿no? Sí. Pidiendo eso. Estuvo José Luis Gil, estuvo Alberto Valladares, sí, recuerdo. Fernando Pickman y yo, ¿no? Presentamos un escrito advirtiendo esto. Y se presentó a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero jamás recibimos una respuesta, ¿no? No nos notificaron nada, no nos contestaron. Pero fue algo que en su momento lo advertimos, ¿no? O sea, lo podría ejecutar tanto la Defensoría como la Fiscalía. Así es. Ellos son los que tienen la legitimidad competencia activa para pedir la disolución de un partido por conducta antidemocrática. Claro. Así se llama la figura. Ahí. Pero yo quiero ser claro que este es un tema bien complejo y es un tema donde se tiene que ponderar, ¿no? Sí. Porque entra de un lado este respeto por la democracia y de otro lado entra la libertad de las personas para constituir agrupaciones políticas. Así es. Y es un tema que los jueces tienen que evaluar, ¿no? Lo que está mal es hacerse los locos y decir que Antauro no es Antauro y que se llama Antauro Claro. pero no tiene nada que ver con Antauro. Eso sí, pues no tiene ni pies ni cabeza. Porque hay gente que dice que quien debería tomar acciones, el Congreso en este caso, o no necesariamente. Bueno, yo he visto por ahí en las noticias que el congresista Alejandro Cabero inclusive planteó una acusación constitucional contra el doctor Salas Arenas, ¿no? Eso sí lo vi. Claro, Y bueno, eso tiene su trámite correspondiente, tendrá que evaluarse. Tendrá que evaluarse, ¿no? Sí. Claro. Ahora, más allá de eso, ¿cómo ve las otras precandidaturas, no? Le preguntaba por Añaños porque ese que es amigo Sí, tuyo, claro. ¿no? Bueno, yo me he juntado varias veces con Carlos Añaños. Creo que es una persona que tiene una inteligencia muy alta, una experiencia de vida extraordinaria, una energía muy grande, ¿no es cierto? Y espero que finalmente se anime a postular, ¿no? Creo que va a ser una postulación interesante. Entiendo que va a estar la semana que Santa en Ayacucho, me dicen. Me han contado parece por ahí. extraordinario, Claro. ¿no? Él permanentemente tiene Claro. la vinculación con Ayacucho. Entonces, Obviamente. claro, es una persona que puede dar mucho en este debate. Y hay otros potenciales candidatos más interesantes, ¿no? Está el señor Queabra y varios más que van a aparecer. ¿Han conversado con otros aparte de...? Yo he conversado con el general Queabra también. Conversar no es pactar. No, conversar no es pactar. Además, yo en este momento estoy preocupado en temas profesionales, Claro. académicos, familiares, y no tengo intención de participar directamente en política electoral, ¿no? Pero ¿cómo lo ve aquí ahora? Tiene un discurso claro, ¿no? Bueno, él está constituyendo un partido con un montón de gente de mucha experiencia, muy eficiente, y creo que está teniendo éxito en ese cometido, ¿no? Lo que a mí me preocupa es la fragmentación, ¿no? Claro, que no se repita lo del 2021. Así es, si es que hoy día tenemos una gran cantidad de partidos. Es posible que los dos que pasen a segunda vuelta te sumen menos que lo que sumó Keiko con Castillo. Si nosotros revisamos elecciones anteriores, los dos que pasaban a segunda vuelta sumaban casi 40, 50, hasta 60%. Pero Keiko y Castillo sumaron menos de 30, ¿no? Así ha ido bajando. Es decir, la fragmentación está terrible. Y esto es nefasto para la democracia, porque lo que significa es que la mayoría de peruanos están insatisfechos con los dos que pasan a segunda vuelta. Y significa que el Congreso termina siendo un Congreso ultra fragmentado, donde una bancada chiquita de 4 o 5 parlamentarios además se divide. tiene un recontrapoder porque es el que define la mayoría de repente. Claro. Entonces eso es dañino. Yo lo que he dicho muchas veces es que tiene que haber una reforma para incentivar las alianzas. Si tú vas en alianza con otros grupos, la valla electoral debe ser más baja, no debe ser más alta. Hoy en día, si hay una alianza, el sistema te castiga, te sube en la valla. Entonces nadie quiere ir en alianzas. Por eso. ¿No? Y además, ¿Cuánto te sube, perdón? de 5% a 6%. Bastante. La suben, ¿no? Claro. Debería ser al revés, ¿no? Que comience en 6 o 7 u 8, si formas alianzas va bajando, ¿no? Claro. Y luego lo otro hay que prohibir el transfugismo. El Tribunal Constitucional hace algunos años declaró inconstitucional la ley antitransfugismo. Y eso fue un error histórico. ¿Y por qué cree que lo hizo? Porque claro, hay el discurso que a veces el partido cambia y uno es el que no cambia, ¿no? Sí, eso fue lo que dijo el tribunal, ¿no? Claro. Eso fue lo que dijo el tribunal
El tribunal dijo que tenía que haber un procedimiento para evaluar si era un tránsfuga, entre comillas, justificado o entre comillas no injustificado, pero ese procedimiento jamás se hizo y el transfugismo es impune, ¿no? La gran mayoría de parlamentarios no entran al Congreso por voto preferencial, entran al Congreso por arrastre. Por arrastre, ya. Nadie votó en realidad por ellos. Claro. Ellos están ahí porque su partido los puso. En todo caso, una regla podría ser que solo los congresistas que tienen un porcentaje fuerte de voto preferencial puedan ser tránsfugas, ¿no? Pero lo mejor sería que nadie pueda ser tránsfuga, ¿no? Si te separas de tu bancada, te quedas como parlamentario independiente, no puedes constituir una bancada nueva. ¿Por qué pienso yo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley antitransfugismo? Porque en este momento estamos hablando del 2017-2018, el Congreso había acusado a los miembros del Tribunal Constitucional, los querían destituir, y el Tribunal Constitucional tenía un interés, en ese momento recordemos, ¿no es cierto?, un interés en que se fragmente la bancada del fujimorismo porque habían estos procedimientos y los querían trabar, ¿no? Entonces fue una sentencia, yo creo, un error histórico, ¿no? Bueno, eso nos lleva al otro tema, ¿no? Que es la politización de la justicia, que lo ha visto bien bastante usted últimamente, ¿no? Mucho, sí, muchísimo. Por ejemplo, el JNJ tiene una postura, porque hay otras contradictorias, te dicen hay que cerrarlo, te dicen la derecha quiere cerrarlo, la izquierda, pero al mismo tiempo la izquierda quiere sacar a algunos miembros y la derecha quiere sacar a algunos miembros. Estamos viendo como algo unitario cuando en verdad está lleno de matices dentro, ¿no? A ver, hay un análisis en dos niveles, ¿no? Un análisis es sobre personas y coyuntura y un análisis es sobre sistema. La institución. Claro. Ya, si hablamos de personas y coyuntura, aquí yo creo que son grises. No hay ni buenos, ni malos. No son demonios y tampoco es que sea la Madre Teresa de Calcuta. Incluso están enfrentados entre ellos, entiendo que hay bandos, ¿no? Seguramente, es natural en un órgano colegiado. Yo creo que sería un error, yo no estoy de acuerdo con que en bloque los destituyan a todos. Yo creo que eso sería un exceso. Yo creo que hay que evaluar la responsabilidad en primer lugar de la doctora Tello por el tema de la edad, ¿no? La Constitución es bien clara, que si tú, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, es bien clara, y la Constitución también, que si tú superas 75 años ya no vas. Cuando se aprobó esa reforma, eso fue bien claro en el dictamen de la Comisión de Constitución. Por consiguiente, ella ya debió cesar. Sí, ahí esa es una falta que yo creo que es grave. Por otro lado, de repente hay faltas que son imputables quizá al presidente, ¿no? Por ejemplo, el comunicado. El comunicado a favor de Zoraida Ábalos que incurre en conflicto de intereses. De repente el tema de no presentar reportes, informes al Congreso cuando tenía que presentar incumpliendo un deber legal, ¿no es cierto? Pero ir en contra de todos yo creo ya más complicado, ¿no? Más complicado. Ese es el nivel personal, ¿no? Claro. El nivel institucional, yo creo que el sistema que tiene el Perú de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales no es bueno. En el Perú, los jueces son sometidos a evaluación casi de forma permanente. Ratificación cada 7 años y hay otra evaluación cada 2 o 3 años. En esas evaluaciones, a los jueces les piden sentencias y le ponen nota a sus sentencias, evalúan sus sentencias. Yo pregunto, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, un juez del Tribunal Constitucional alemán o de la Corte de Casación italiana, ¿aceptarían que le pongan nota a su sentencia? La respuesta es que no. Al juez Antonín Escalía nadie le va a poner nota a su sentencia. El juez es la autoridad, no lo puedes maltratar. Se supone que el juez es el que más sabe derecho. No lo puedes evaluar si es buena o mala su sentencia. Es decir, al juez en el Perú se le maltrata. No tienen estabilidad, los investigan todo el tiempo, los evalúan todo el tiempo, los cambian, son provisionales. Es decir, no debe existir esta figura de la ratificación, ¿no? Deben ser permanentes, los nombras de por vida. ¿Quién es el único que los puede sacar? De repente el Congreso por acusación constitucional o la Junta por falta grave, pero no esto de la ratificación, ¿no? O sea, volveríamos a una figura por edad que había antes del 68, creo que 69, cuando cambia el tema hacia una figura de nombramiento, ¿no? Claro, el juez tiene que ser independiente. Y esto que estoy diciendo no lo digo solo yo, ¿no? Lo dicen varios. Lo dice el profesor Pedro Grandes, por ejemplo, una persona de izquierda, también tiene esta misma posición. Juan Monroy Gálvez también. Y los mismos jueces y fiscales también se han pronunciado en ese sentido, ¿no? De que no hay evaluación. Así es. Esto hace daño, un daño terrible a la independencia del Poder Judicial. Por otro lado, más ambicioso todavía, pienso yo,
yo creo que la Junta Nacional de Justicia no se escoge de la manera correcta. Se escoge en un concurso público, ¿no es cierto?, donde jueces y fiscales participan nombrando a los que luego nombran jueces y fiscales. Abogados, universidades participan y de repente no es muy transparente. Y mira el concurso para nombrar a la Junta, recontra complicado, muchos escándalos. Estuvo el señor Bedoya, patrón Bedoya, que lo iban a nombrar, después no lo nombraron. El señor Dumet Delfín lo iban a nombrar, no lo nombraron. ¿Y por qué fue? El señor Falconi lo iban a nombrar, no, es decir, demasiadas complicaciones. Este sistema de creo por el tema ideológico con Dumet, ¿no? Hubo un tema ideológico. Obtuvo el primer lugar en la evaluación de conocimientos y después en la entrevista psicológica lo jalaron, pero eso, pues, yo creo que respondió finalmente un tema ideológico, ¿no? En Twitter criticaba al equipo Lavajato y todo claro. eso. Entonces, el primer caso no lo recuerdo bien. No recuerdo el caso específico, pero él inclusive estaba ya en su ceremonia de juramentación y a último minuto decidieron no juramentar, ¿no? Bueno, el caso de Falconi ya ganó el PC, un ¿no? amparo, claro, ya ganó un amparo. Que fue por lo de Inostroza, pues, ¿no? Así es. Claro. Entiendo que el caso de Bedoya también tuvo una vinculación quizá con ese caso, pero no estoy seguro. Pero el tema es, esto de los concursos es muy cuestionable, siempre genera litigación, genera problemas. Sería mejor, pienso yo, de repente, que la Junta Nacional de Justicia se escoja, así como se escoge al presidente del directorio del BCR. El presidente de repente puede proponer, el Senado puede confirmar, mucho más transparente, a un nivel más alto. Más alto, ¿no? A un nivel más alto. Y cuando las cosas se hacen así, es muy fácil, digamos, si hay un problema, al toque el problema se evidencia. Si hay una repartija, esa repartija rápidamente se denuncia. Pero el sistema actual no se conoce mucho, ¿no? Inclusive, en el Congreso han presentado unos proyectos que son interesantes para que los jueces sean electos por voto popular. Perú Libre, ¿no?, ha presentado estos proyectos. Creo que es interesante también, ¿no? Sí. Por ejemplo, cómo se escoge a los jueces en Suiza, en Japón y en los Estados Unidos, los jueces de los estados. El gobernador del estado los propone, el Senado los confirma por 5 años. Y si después de esos 5 años quieren seguir 5 años más, el pueblo los tiene que ratificar en un referéndum. Es decir, más democrático. Los jueces... Pero después de 5 años. Después de 5 años. Claro, porque lo otro sería... Los jueces tienen poder político. Alguien que te diga que los jueces son técnicos y no políticos es mentira. Los jueces, por supuesto, aplican el derecho, pero aplicar el derecho no es ser una calculadora. Entonces, la justicia siempre ha estado politizada. Claro, y no es malo. No está es bien, malo. Es inevitable. Está bien la politización de la justicia. Hasta cierto punto. Es que es inevitable. Es inevitable. Tiene que ser transparente y tiene que ser sana. Un juez toma decisiones discrecionales todo el tiempo. Claro. Entonces, como toma decisiones discrecionales y tiene tanto poder, un juez tiene tanto o más poder que un congresista. Tenemos que elegirlo de manera muy transparente y tiene que tener legitimidad democrática. ¿Dónde está entonces lo que nos hace sufrir hoy en día? Porque si es normal, en todo el mundo sucede, que como usted dice, hay una discrecionalidad, hay una línea, es un ser humano que tiene sus sesgos, ¿por qué pareciera que la justicia es más elusiva? Yo pienso que el problema es básicamente un problema de falta de independencia judicial y también de falta de transparencia. Hay una gran cantidad de jueces en el Perú que son nombrados de repente como jueces provisionales. Y que hay un alto, sí. Y pueden ser en cualquier momento rotados, cambiados, sujetos a creo que es más de todo tipo 50%, ¿no? Hay ahorita, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y luego es simplemente se toma a un nivel muy bajo. Y la Junta Nacional de Justicia tiene que llamar concursos para cubrir vacantes judiciales, pero nunca llaman a suficientes concursos. Todo queda a veces así medio desierto y tenemos un poder judicial en crisis, no desde hace 1 año o 2 años, sino desde hace décadas se dice que está en crisis, ¿no? Y el tema de los fiscales, que es distinto, por supuesto, pero que también se siente que hay demasiada mano cargada ahí. Sí, claro. Ahora, es normal que el fiscal también busque las formas de armar su acusación. ¿Cuál es la irregularidad ahí? ¿Los plazos, las formas, las preventivas? ¿Son demasiado evidentes los abusos? Bueno, el Tribunal Constitucional le ha jalado las orejas, ¿no?, al Ministerio Público.
y las prisiones preventivas más vendedoras, más populistas, fueron dejadas sin efecto por el Tribunal Constitucional. Un fiscal... ¿Te refieres a la de Keiko? A la de Keiko 2 veces. 2 veces. Y a la de Ollanta y a la de Nadine también, ¿no? Y podríamos agregar el caso un poco distinto de Pedro Pablo Kuczynski también, claro, ¿no? Un fiscal por sí solo no te puede quitar tu libertad. Claro. Finalmente el que decide es el juez, ¿no? Claro. Es el juez, ¿no? Claro, no es porque, el fiscal solo, ¿no? Claro, porque estamos en la etapa fiscal eternamente, ¿no? Te llevan a la preventiva y parece que se negocia y a partir de ahí se arma el caso, ¿no? Lo que es muy grave es la aparente cercanía, pues, de fiscales con medios de comunicación y la selectividad a veces de la información que termina en manos de los medios y además la insubordinación que existe en el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público, según su ley orgánica, es una entidad jerárquica, análoga casi a la policía o al ejército, ¿no es cierto? El fiscal subordinado no puede entrar en motín frente a su superior, ni mucho menos frente al fiscal de la nación. Y acá lo que hemos visto es que han habido fiscales de la nación que han querido hacer cambios en el Ministerio Público y los fiscales subordinados prácticamente los han decapitado con una estrategia o con otra estrategia. Entonces, la falta de cohesión del Ministerio Público es preocupante, ¿no? A mí se me viene a la mente lo que ocurrió en algunos países latinoamericanos. El caso, por ejemplo, de Guatemala o el caso, por ejemplo, de El Salvador. En estos países el Ministerio Público estaba muy enfrentado, igualito que en el Perú, facciones de fiscales y conflictos y denuncias. Y lo que terminó pasando es que organismos internacionales intervinieron en el Ministerio Público y en Guatemala el que hacía las veces de fiscal de la nación no era un fiscal guatemalteco, sino más bien un funcionario de Naciones Unidas de nacionalidad colombiana, que se llamaba Iván Velázquez, si mal no recuerdo. Entonces el riesgo que tenemos en el Perú es ese, que se termine interviniendo el Ministerio Público con pérdida de soberanía. Tiene que haber una reestructuración, ¿no?, muy seria del Ministerio Público. Sobre el caso de la prensa, claro, digamos que las filtraciones son criticables, pero al mismo tiempo siempre hay de ambos lados y en algún momento nos sirve. No, lo digo como autocrítica también, ¿no? La prensa siempre le cae filtraciones, ¿no? Sí, claro. Pero el caso que estamos viendo con la Fiscalía creo que va más allá, ¿no? Mi impresión, no sé usted qué piense, es que tiene que ver también con la figura. Por ejemplo, Gorriti es un reportero, es un periodista, pero IDL tiene también un brazo legal. Sí, o sea, es IDL Reporteros y es IDL la ONG. Son Así dos es, cosas. así es. Entonces ahí hay un brazo que es abiertamente legal y un brazo que es abiertamente periodístico. Hay una zona gris ahí. ¿Que se refiere a una especie de conflicto de intereses? No sé si conflicto habría que ver, porque digamos, finalmente la ONG puede decir mi trabajo es este. Y el periodista puede decir mi trabajo es este. Pero en algún momento se cruza, pareciera. A ver, pero yo no creo que el problema sea que la ONG tenga un brazo legal y un brazo mediático, ¿no? Yo creo que a nivel internacional vamos a encontrar muchas ONG. Hay varias que tienen hacen prensa un ahora. equipo de periodistas y al lado un equipo de abogados. Así Eso es normal, ¿no? Yo ¿Cuál creo que sería, entonces? el problema es a que aparentemente han estado tomando decisiones como si fuesen miembros del equipo fiscal, o que han estado aparentemente accediendo a información privilegiada que no deberían acceder, o digamos... ¿Eso no es el rol de la ONG, digamos? De alguna manera? Tomar decisiones a nivel de No, pero, público, no. pero de infiltrar, manera. digamos, o tratar de, no sé cómo decirlo, tratar de tener injerencia. Una cosa es influir, otra cosa es infiltrar. Claro. ¿Cómo dividimos eso? Yo puedo influir dándote mi opinión, Así dándote es. razones, exponiendo ideas, haciendo un foro, Así es. declarando en un medio de comunicación. Yo puedo influir y la capacidad de influir es parte del derecho de libertad de expresión que todos tenemos. Claro. Infiltrar es otra cosa, ¿no? Claro. Infiltrar es yo suplantar a una autoridad pública y pretender tomar decisiones como si fuera la autoridad pública, y eso no es legal, ¿no? Claro. Retomando lo que decía al final, del tema de la... Bueno, ¿qué hacer con la Fiscalía? Porque en todo caso, ok, se ha vuelto un arma demasiado codiciada por bandos, ¿no? Sí. ¿Cómo se reforma eso? ¿No hay, o simplemente la figura...? A ver, hay que tener mucho cuidado de hacer las reformas bien y no hacer reformas que vayan a fracasar, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros entramos
al caballazo y decimos todos los fiscales suspendidos. Así es. Mientras yo evalúo, ¿no? Así si yo suspendo así al caballazo, de repente un juez en un amparo dice que eso es inconstitucional, lesivo del derecho fundamental al debido proceso y todo se cae. Es decir, las cosas tienen que ser muy cuidadosas. Nadie puede ser destituido o suspendido de forma automática. ¿Qué pasó con Benavides? Pasó con Benavides. Yo creo que lo de Benavides fue una arbitrariedad, ¿no? Y el Tribunal Constitucional tiene un caso, tiene que evaluar ese caso. El TC podría, en el futuro, inclusive, reponer a la fiscal Benavides, claro, ¿no? Pero el tema es, no es posible así suspender así a todos los fiscales a la prepo, ¿no? Lo que se debe buscar, creo yo, es de repente conformar una comisión de gente externa, de gente de primer nivel y que represente diversas posiciones dentro del espectro político, personas con el perfil, para dar dos nombres de gente de alto perfil con posiciones quizá un poco distintas, ¿no? Domingo García Belaunde, Marcial Rubio Correa, de repente, claro, soltar dos nombres, opuestos, ¿no? Puede ser varios más de claro, ese perfil y que ellos evalúen y propongan soluciones, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero tiene que ser una comisión externa. Si es que decimos que la misma entidad proponga las soluciones, yo creo que lamentablemente eso no va a pasar porque están muy desgastados en el conflicto interno. Para ir cerrando, si la politización de la justicia es inevitable, eso porque somos humanos, porque son humanos los jueces, la judicialización de la política, su otro lado, su otra cara, digamos. También es inevitable hasta cierto punto, hasta cierto ¿no? punto. También es inevitable hasta cierto punto. Ha pasado en otros países, ¿no? El Lofer, claro, pasa en todo el mundo, ¿no es cierto? Trump. No es un tema solo del Perú, ¿no? Hubo una presidenta en Corea del Sur hace algunos años que por diversos cuestionamientos fue vacada, ¿no es cierto? Dilma Rousseff en el Brasil, recordemos, también fue vacada. Es decir, este tipo de situaciones no ocurren solamente en el Perú, son parte de las democracias modernas. En el Perú tenemos que buscar que haya más estabilidad. Pero lo llegamos acá al extremo un poquito, ¿no? No, sí, yo sé. Digamos, no es que, pero es una cuestión de grado, es a lo que voy. Y sí tenemos que construir mucho más estabilidad, ¿no? ¿Y hay forma? Por supuesto que hay forma. Por ejemplo. Con la ley antitransfugismo, con el incentivo a las alianzas electorales, de repente estudiando si cambiamos el sistema electoral para escoger parlamentarios en distritos uninominales, claro, para tener un parlamento con menos bancadas, con 2, 3 bancadas en vez de 10, 12 o 15 claro, bancadas, ¿no? Claro. Por ahí va el análisis. Más allá de la legislación por el tema de las alianzas, políticamente también es difícil. Hay mucho ego, hay mucho... Digamos, no digo una alianza ahorita que estamos a 24, pero es muy difícil. Políticamente es dificilísimo. Entonces, pero es que la naturaleza humana, sobre todo la naturaleza de los políticos, consiste en ser un poco narcisista. Si una persona no es narcisista, nunca se va a meter a la política, ¿no? Claro. La gente que es tímida, tranquila, humilde, no se mete, ¿no? Los que se meten son los que son así recontra ego colosal. Y sin embargo, ¿no? Antiguamente, ego colosal y atrás, se podían hacer alianzas más grandes, ¿no? Venimos a Fredemo, Frente Democrático, podemos ir más atrás incluso, ¿no? Bueno, grandes frentes. Unidad Nacional fue frente, ¿no? Claro. Alianza por el Gran Cambio de Pedro Pablo Kuczynski también frente. Es decir, se puede hacer. Pero acá el problema es que si el sistema electoral y si el sistema constitucional no incentiva las alianzas, es muy difícil. El político no va a hacer buenas alianzas únicamente por su buena voluntad. El sistema lo tiene que obligar un poco a que eso ocurra, ¿no? Y para eso es la reforma política que tiene que haber. Para terminar, un par de cosas rápidas. ¿Está de acuerdo con el tema del debate alrededor del Código Penal y la investigación? Se habla mucho de la responsabilidad del Código en la liberación, por ejemplo, de verdaderas organizaciones criminales, no las políticas, sino las delincuenciales. ¿O no es un tema tanto de código, sino de personas? A ver, yo pienso, ¿no? que en el Perú hay mucho que hablar, ¿no? Podríamos tener una conferencia de horas, sí, ¿no? Claro. Yo creo que en el Perú el problema que hemos tenido es que la definición de organización criminal es demasiado amplia. Si todo es una organización criminal, por consiguiente, la categoría de organización criminal carece de relevancia y no perseguimos correctamente a las adecuadas. A las verdaderas, digamos. Así es.
Claro, ¿no? si yo me junto con 2 personas más a planear cualquier delito, Así eso es. automáticamente lo consideran organización Así criminal, es. ¿no? Y hemos visto organizaciones criminales de un político, su chofer, ya organización criminal. Qué pecado. Eso no tiene sentido, ¿no? Y más bien Digamos, cuando parece que hay criminales de verdad, hay jueces que los liberan, no sé si Claro, por la- miedo o por otra cosa. La pero- organización criminal no es este tipo de cosas de, no, que este juez era amigo de este otro. No, eso no es organización criminal. Organización criminal son organizaciones de verdad formales, definidas para cometer delitos, ¿no? El Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, Sendero Luminoso. Esas son que organizaciones curiosamente están criminales. libres, más bien los políticos están presos. Es decir, se Claro. ha distorsionado un concepto de repente para perseguir a algunos políticos, Claro, se ha politizado. y eso no está bien, ¿no? Sí. no está bien. En el tema de la fiscalía no se habla de algunos elementos, ¿no? Odebrecht, por ejemplo, que ha sido el gran ganador de todo esto, ¿no? Y otro tema que no se habla es la relación directamente con Vizcarra, ¿no? Que pareciera que también fue otro ganador de todo este tema, ¿no? Bueno, yo con todos los defectos que tiene la justicia en el Perú, que hemos hablado mucho, yo creo que en el Perú finalmente existe la legalidad, ¿no? Y existe el Estado de Derecho. Entonces, cuesta, demora, hay que patalear bastante, Pero existe. pero al final la justicia siempre llega. Y los pecados siempre se pagan, ¿no? Es Las entonces deudas para se pagan. Susana Villarán también, ¿o no? Claro, para todas aquellas personas que Claro. hayan cometido irregularidades, ¿no? Claro. La justicia siempre llega y no hay que perderle la fe al funcionamiento del Estado de Derecho en el Perú. ¿Ha habido ¿Qué exceso es eso? también con la colaboración eficaz? Con la figura de la colaboración eficaz. Hay gente que es muy crítica, Mateo Es un, Castañeda. en es fin, un otros. análisis caso por caso, pues, ¿no? Que Claro. se tiene que hacer, se tiene que corroborar, ¿no? Bueno, para terminar, ¿a qué se lanza Lucas Gersi? ¿Al Senado? No puedes por edad, ¿no? No, por edad no puedo. No, yo como Que va a haber Senado, como parece, le ¿no? decía, por el momento no me lanzo a nada. Claro. Yo voy a estar tranquilo Lo lanzan. dictando mis clases Claro, en las claro, universidades. ¿no? claro. Entonces voy a estar En tranquilo. varias, más de una, ¿no? Claro, sí, en ¿La de Lima también? No. En la Universidad de Lima, en la Universidad San Martín y ahora con mucho cariño En la Universidad Católica, claro. Mucho cariño para sus alumnos. Así es, por supuesto. Perfecto. Gracias por su tiempo, Lucas Gersi. Muchas gracias, Carlos. Amigos de Perú 21, Lucas Gersi, y va a seguir siendo polémica, por supuesto. Como Claro que siempre. sí. Muchas gracias. Gracias.